Esta semana la arrancamos con la noticia de que uno de los fundadores del PRO, de la propuesta republicana, como es el nombre original del partido, se alejaba. Un tipo de los que había estado con Mauricio Macri desde la hora cero. Sí, Estamos hablando de Néstor Grindetti, una figura realmente muy representativa. ¿Por qué? Porque es un tipo que no solamente estaba con Macri desde la hora cero, sino que además venía de mucho más atrás, de años de trabajar para el grupo SOCMA, las empresas de Sociedades Macri, donde ejercía como contador. claro, le llevaba los números. Da claro, o sea, es una persona realmente muy importante De que mucha después, confianza. claro, exactamente, después fue como el jefe de Hacienda de las gestiones de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, dio el salto a la provincia de Buenos Aires, logró ser intendente de Lanús, arrebatar ahí un bastión del peronismo. Estuvo también con Jorge Macri, se alejó, algunos dicen eventualmente va a terminar desembocando en la Libertad Avanza, otros dicen se va a dedicar full time independiente, es lo único que le preocupa, pero en cualquier caso es una fotografía, me parece muy nítida, de la crisis que está atravesando el PRO el PRO como partido político, como construcción, como identidad. Bueno, para sumarse a esta mesa en esta mañana de No hay Playa lo tenemos a Artemio López. Creo que no hace falta presentarlo. Artemio, muy buenos días. Hola muchachos, equipo, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia, chicas, ¿cómo andan? Buen Y día. estamos pensando un poco, tratando de hacer un poco de, no sé si de futurología sería el término más apropiado, pero diciendo, si el PRO está en el camino de su desaparición, quizás es medio fuerte, ¿no? Vos nos corregirás, Artemio, ¿no? Pero si el PRO está en el camino de su desaparición porque perdió su razón de ser, porque perdió lo que justificaba su existencia como expresión política, ¿el peronismo tiene que mirar lo que está pasando con el PRO para que no le pase algo similar, algo parecido? Bueno, decretar fines de ciclo en Argentina yo no lo recomiendo porque efectivamente hemos tenido, por parte del peronismo, el kirchnerismo, que es la forma actual del peronismo, no hay otra. Efectivamente ha sido sentenciado una y otra, no sé ustedes si ya llevan la cuenta, Sí, pero a sí, la sí, sí. desaparición, yo creo que en 2003 el kirchnerismo desaparecía en cada elección, se suponía eso, salvo las que eran... Hasta en 2011 yo participé de programas donde planteaban balotaje. O Sí. sea, 2011, chicos, es la diferencia entre Cristina, y en ese caso era Abinader, entre oficialismo y oposición más alta de la historia argentina. Sí. Y planteaban que había balotaje porque el ciclo del kirchnerismo se estaba agotando. O sea, yo no participo de la idea de decretar fines de ciclo tan apresuradamente, sobre todo porque el polo de la derecha no libertaria tiene Mauricio Macri un referente importante que se retiró del gobierno, también que ayudado un poquito por el propio Frente de Todos, en particular que se retiró de la campaña, se retiró con 41 puntos de voto. Por lo tanto, hay que ser discretos en eso. Evidentemente tiene un problema electoral el PRO, hay una fuga de dirigentes cuya valía es muy relativa. ¿Cuál es el peso de cada uno de los dirigentes que están yendo hacia la Libertad Avanza? El peso específico de Grindetti, el peso específico de eventualmente Santilli, el peso específico de Valenzuela en términos de electorales, bueno, es relativo. Por lo tanto, es cierto que están en un tema electoral complejo, es muy probable que las elecciones de medio mandato reordenen el espacio de derecha, con hegemonía de la Libertad Avanza, pero eso en términos electorales es una crisis, pero no significa, a mi juicio, la desaparición de la experiencia política que inauguró Macri en el año, bueno, ya ha hecho todo el cursus honorum, fueron una de las coaliciones que apareció con fuerza hasta la crisis del 2001. Hay que esperar y ser discreto. Es cierto que van a tener un problema electoral, pero toda esta gente que va, después vuelve o no vuelve, pero no tiene demasiado peso. Acá hay dos liderazgos fuertes que polarizan la opinión pública a nivel nacional, por un lado el presidente Milei y por otro Cristina Fernández, que galvaniza la oposición de manera contundente, estoy hablando a nivel nacional, después hay experiencias provinciales, eso es otro tema,
Y Mauricio Macri está en una situación hoy compleja, pero mi perspectiva es que anticipar un fin de ciclo de la experiencia que él encabezó es un poco apresurado. Pero bueno, Bien. vamos a ir viendo qué pasa. En España también parecía que Vox se comía al PP, ¿se acuerdan? ¿Ustedes Sí, conocen? claro. Vox es bastante emparentable, bueno, de hecho, al único que saludó Milei en el encuentro con la asunción de Trump, porque nadie le daba pelota, fue A Santiago Abascal. Abascal. Claro. También se comía al PP, bueno, hoy el PP tomó la agenda de ultraderecha y se recompuso. Por lo tanto, es muy prematuro señalar fines de ciclo. Pero bueno, Bien. sí, va a haber un problema electoral para el PRO probablemente, y va a haber. Es el fin del ciclo político y yo me mantendría en eso expectante. Bien, no hay que apurarse, dice Artemio, todavía a decretar el final del PRO. Almorzarse la cena, chicos. Recuerden con Néstor y Cristina. Sí, ¿Ustedes recuerdan sí, alguna sí, elección donde el ciclo del kirchnerismo estaba acabándose? Lo que pasa No. es que me parece que la diferencia ahí es que, digamos, tanto Néstor como Cristina nunca, nunca perdieron la expresión política de un sector realmente amplio, realmente grande. Creo nunca una elección menos de 30 puntos. Me da la impresión de que el votante del PRO ya se fue a la Libertad Avanza, que el votante del PRO lo que le interesa es una expresión antiperonista que sea taquillera en términos electorales, y eso ya se lo da la Libertad Avanza. Yo no quiero con esto decir que son experiencias iguales, pero digo, el concepto de fin de ciclo hay que ser prudente en manejarlo. Por supuesto que ni a Néstor ni a Cristina se le hubiera ocurrido jamás dar la señal para que voten a otro candidato en nombre de su propio electorado, como hizo Macri. Ahí cometió un error importante, pero de todas maneras me parece que hay que esperar para ver cómo termina la historia esta del proyecto de derecha en Argentina. Hoy lo hegemoniza Javier Milei. Es muy probable que la Libertad Avance tenga resultados en la elección de medio término aceptables. Pareciera ser que el Fondo Monetario está de acuerdo con que eso suceda, porque acá lo que hay que ver es qué opina el Fondo y qué opina Milei no define nada, o sea, son ellos los que van a definir el tipo de transición, cómo les va a ir en las elecciones, hasta dónde van a aguantar, hasta dónde no. Nosotros estamos totalmente por fuera del radar de las decisiones de política económica propias. No, nadie define nada, salvo estas pequeñas triquiñuelas de mantener un dólar bajo, pero eso siempre con la venia del organismo de crédito internacional, y ahora la aparición del presidente Trump, que veremos hasta qué punto va a acompañar esta experiencia, no lo sabemos, pero es muy probable que tenga cierta afinidad. Pero después las decisiones de Caputo y de Milei no sirven para nada, no las podemos considerar. Si el Fondo Monetario y Trump quieren, llegarán tranquilos a las elecciones de octubre, y si no, bueno, Dios dirá. Artemio, ¿cómo ves la crisis en el peronismo? La crisis en el peronismo siempre se sucedió. Cuando Perón en el 55 fue desalojado del gobierno después de la más alta participación de los trabajadores en la historia, por eso fue desalojado. Sí. Hubo un periodo de la primera resistencia que yo creo que se prolongó bastante hasta la aparición de las formaciones especiales juveniles, que recrearon la resistencia de una manera notable, donde el electorado, la gente que adhería a Perón, se preguntaba si Perón iba a volver. Había también descrédito acerca de la continuidad del primer peronismo durante una etapa muy compleja de la primera resistencia en el peronismo. Luego se revitalizó la resistencia con la aparición de las agrupaciones juveniles, de las formaciones especiales, de los grupos armados, Turuco, FARC, Montonero. Eso le dio nuevamente mucha vitalidad a la resistencia y produjo, entre otros efectos, el regreso de Perón, porque tuvo la participación de estos sectores una actividad decisiva para que Perón volviera. Pero también todos decían, bueno, está acabado. No es que Perón no fue cuestionado y había mucha incertidumbre sobre su futuro político. La aparición de estas formaciones, de estos núcleos juveniles, revitalizaron la certeza de que Perón iba a volver a la Argentina. Con Cristina está sucediendo lo mismo. Después de una derrota siempre hay cuestionamientos al liderazgo, pero el peronismo normalmente
recompone esa circunstancia. No hay dos liderazgos en el peronismo, hay uno solo, como estuvo el de Juan Perón, el de Néstor en su momento, que lamentablemente no llegó a consolidarlo de manera plena, porque tuvo la tragedia del fallecimiento de Néstor, fue para todos nosotros una bomba neutrónica, pero también porque no constituyó un liderazgo histórico con tanta fortaleza, y el de Cristina. O sea, yo creo que eso sigue siendo el único activo que tiene el peronismo para poder resolver una crisis donde lo aleatorio domina. Ustedes imagínense, chicos, que en el 2001, digo chicos pero respetuosamente, Sí, para por respecto supuesto. a mí son chicos. Muchas gracias por eso. No para demeritar, al contrario, son los que continúan esto. Acuérdense que en el 2001, si no aparece de manera aleatoria y absolutamente, no quiero usar la palabra fortuita, pero hubo un componente de aleatoriedad muy grande, la figura de Néstor Kirchner, Sí. la elección definía entre Menem y López Murphy, que Sí. fueron dos responsables, el paradigma conceptual, de la crisis que había acontecido 2 años antes. La sociedad argentina votaba nuevamente en esa dirección. Interrumpió ese ciclo de casi 25 años, porque se inauguró con la dictadura y después se desplegó en democracia casi sin solución de continuidad la aparición de Néstor Carlos Kirchner. Pero fue una aparición donde el componente aleatorio fue muy grande. Digo, pues nosotros participamos, no estábamos seguros. Néstor sí tenía una seguridad, una visión que excedía a todos nosotros, pero bueno, era una situación compleja. Todavía no había consolidado un liderazgo, Néstor, de volumen como para ordenar ese caos. Bueno, lo mismo sucedió, pero ya con Cristina ordenando el proceso político y constituida como líder del peronismo, tras la derrota, para la derrota electoral de Mauricio Macri. Macri fue un país en crisis descomunal. Si no hubiera existido el liderazgo de Cristina Fernández, la salida del año 2019 era absolutamente aleatoria. No sabíamos hacia dónde iba a terminar el proceso. El ordenamiento que propuso el liderazgo de Cristina, que armó una fórmula donde ni siquiera ella era protagonista, pudo dar un respaldo a una salida popular democrática muy importante. Acuérdense de la diferencia que obtuvo el Frente de Todos en la PASO con respecto a Mauricio Macri. Sí. Después, por decisiones que no conozco, no se hizo más campaña y dejaron que Macri caminara el país y se fueran con 41 puntos de voto. Pero la verdad es que la aleatoriedad de la crisis del año 2019 la suspendió el liderazgo de Cristina y ordenó una salida. Bueno, este muchacho que hoy engalana el sillón de Rivadavia nos debe bajar una crisis social muy importante. Vamos camino a una mega crisis. ¿Cuál va a ser la salida de esa crisis? Bueno, yo creo que el único respaldo institucional que tenemos, que no tuvimos en crisis anteriores hasta la aparición de Cristina, que ya operó de manera efectiva para resolver la coyuntura del 2019, que está probada, es el liderazgo de Cristina. O sea que a partir de esa visión, de esa construcción, podremos obtener una estrategia electoral que nos dé chances, hablo yo porque, bueno, yo no voy a negar la pertenencia a este espacio, que nos dé chance de resolver electoralmente de manera exitosa la coyuntura de crisis que va a dejar el gobierno de Javier Milei, sin garantías, pero es la única alternativa que disponemos para poder tomar los acontecimientos donde en las crisis siempre, si no, domina la aleatoriedad. Si no hubiera un liderazgo ordenador como el de Cristina, esto puede salir para cualquier lado. Y no, vuelvo a insistir, en el 2001, si no hubiera aparecido Néstor, entre López Murphy y Menem, tuvieron la mitad de los votos. Sí, con una megacrisis donde no se podía salir a la calle, pero no, va a decir, no, bueno, 15 años. No, hacía un año, porque el 2002 fue de terror en Argentina. Sí, me acuerdo muy bien. Estamos charlando con Artemio López, que es el director de la consultora X, analista político, tiene una frondosa trayectoria en este aspecto. Artemio, la última para ya dejarte más tranquilo. ¿No ves posible a Axel Kicillof ocupando un rol de conductor del peronismo? Bueno, la conducción del peronismo la tiene Cristina. Lo que sí veo posible es que Axel asuma
la función eventualmente de un candidato en un espacio que efectivamente lo desborda, o sea, la conducción es la que no se somete a discusión. En el peronismo los liderazgos se construyen de una manera secuencial, histórica. Cristina tiene la propiedad además del lazo afectivo con un sector importante de la ciudadanía que cada vez que lo pone en acto uno lo observa. No, yo creo que lo que sí puede hacer Kicillof es recomponer, si es que yo no conozco cuál es el nivel de distanciamiento, supongo que no debe ser muy grande. Tiene que ir a hablar con Cristina y reconocer que es parte integrante de un espacio donde ella conduce de una manera indiscutida. Después está el otro peronismo, el peronismo no kirchnerista o antikirchnerista, que sabemos que mide 2 o 3 puntos, que bueno, a eso no le vas a pedir que acepte el liderazgo de Cristina Fernández, no lo hizo nunca, desde el 2015 está sucediendo, y no lo va a hacer ahora. Pero el peronismo sin el componente kirchnerista es un fracaso en términos políticos y electorales. Es más, en términos electorales fue un fracaso siempre. Acuérdense de la aparición de los PJ, esto de Randazzo, todas circunstancias que, bueno, incluso Moreno, no miden nada. Ahora, desde el punto de vista político, el componente kirchnerista del peronismo, cuando tenemos un peronismo no kirchnerista, en este caso gestionando el Estado, tenemos al frente de todos otro fracaso. O sea, no hay manera, todos los caminos conducen a que el liderazgo de Cristina, en términos electorales y políticos y de gestión, es absolutamente necesario para que el peronismo vuelva a tener una chance. Vuelvo a insistir, sin garantía, pero la única chance es recorrer ese camino. Artemio, te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur. No, gracias por llamar, chao. Un abrazo. Ahí pasaba Artemio López, director de la consultora X, analista político y bueno, también es una persona muy vinculada al peronismo en la República Argentina.